Soy Iván Duque. Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de discusión y de propuestas. Nuestro objetivo es invitar a los principales protagonistas de los temas que llaman la atención de todo el mundo. Hoy nuestra invitada es María Corina Machado, la líder indiscutible de la resistencia democrática en Venezuela. Una mujer aguerrida, batalladora y que ha dado y sigue dando todo por su país, por su gente y por el restablecimiento de la democracia. Hoy queremos que María Corina nos cuente cuáles son los escenarios que se enfrentan para las elecciones del 28 de julio en su país. ¿Son legítimas? ¿Qué busca Nicolás Maduro quedarse en el poder? ¿Y cuál es el papel de la resistencia democrática en este momento? María Corina, bienvenida a este espacio. Es un gusto tenerte en Tres Respuestas. Muchísimas gracias, presidente. Para mí es un placer enorme y le agradezco esta oportunidad. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta que nos hacemos muchas personas. Te hemos visto luchar, tuviste que ganar unas primarias prácticamente con las uñas, teniendo que organizar todo el proceso electoral. Ganaste con una mayoría absolutamente incontrovertible. Eres la voz legítima de la resistencia democrática, pero Nicolás Maduro te ha inhabilitado. Y lo mismo hizo con Corina Lloris. Mi pregunta hoy es, esas elecciones del próximo 28 de julio, con estos antecedentes y ahora también con un candidato que encarna la unidad de la resistencia democrática, ¿son legítimas esas elecciones? Y si no lo son, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitirle a la comunidad internacional? Bueno, en primer lugar, yo agradezco mucho esta oportunidad porque es importante que el mundo entienda en las condiciones en que los venezolanos estamos dando esta lucha. Indiscutiblemente no son elecciones que cumplen los estándares de elecciones limpias, libres, justas en un sistema democrático, porque no estamos en una democracia. Estamos enfrentando una tiranía que está dispuesta a todo con tal de preservar el poder. Pero lo que no se esperaba esta tiranía es que esa Venezuela que estaba triste, desmovilizada, defraudada de la política hace un poquito más de un año, se despertara como lo hizo y que alrededor de las primarias se desataran todas estas fuerzas cívicas, esta esperanza, estos nuevos bríos y esta organización cívica. Esto hizo que el régimen, que definitivamente no esperaba una reacción de esa magnitud, comenzara a actuar de manera cada vez más atropellante, ilegal, arbitraria, represiva, y llegar al extremo de impedir mi participación, porque sabe que sería una derrota arrolladora. Y creyó que con esto me iba a sacar a mí, nos iba a sacar a nosotros de esta lucha por elecciones limpias y libres en Venezuela. Y no lo ha logrado. Y cada uno de los obstáculos que nos han ido poniendo los hemos ido superando y hoy tenemos un candidato que es un hombre honesto, un hombre honorable. No es muy conocido en Venezuela, pero tenemos poco menos de 90 días para que el país entienda que es una figura que tiene mi confianza y que tiene el respaldo de la Venezuela democrática. Pero entonces en ese escenario todos nos preguntamos, muy bien, la resistencia democrática, y a mí me gusta utilizar ese calificativo porque no se puede hablar de oposición en un régimen de tiranía como el que hoy gobierna a Venezuela. Pero obviamente el haberte inhabilitado o cercenado la posibilidad de participar, lo mismo que hizo con Corina Lloris, pues obviamente deja también un manto muy claro de que la intención que tiene Maduro es quedarse en el poder al precio que sea. Obviamente hoy hay un candidato que reúne a todas las fuerzas de la resistencia democrática. Pero mi pregunta es, de cara a ese escenario del 28 de julio, hay un sentimiento mayoritario que lo acabas de describir y hay dos escenarios. ¿Ese sentimiento mayoritario gana o ese sentimiento mayoritario una vez más es aplastado por una elección manipulada por el régimen que además tiene control absoluto del CNE? ¿Qué ocurre en cada uno de ellos? Sabiendo que la intención que tiene la dictadura es una vez más hacer el mismo juego de siempre. Pero como esos dos escenarios están, lo planteo porque si por alguna circunstancia milagrosa llegase a ganar la resistencia democrática, entonces en ese escenario se reconoce el resultado, pero si es al contrario no. Me gustaría saber cuál es el contexto que debemos darle a quienes quieren hoy
interpretar con fidelidad el sentimiento del pueblo venezolano? Lo primero para abordar ese planteamiento suyo es entender que nunca en 25 años habíamos tenido estas fuerzas relativas. Nunca habíamos ido a una elección presidencial donde en el peor de los casos para nosotros tenemos 80 y el régimen 20. Es decir, el mundo entero, y además de los venezolanos sabemos que el régimen está en una verdadera debilidad y fragilidad en términos de su apoyo popular y además viene cayendo cada día que pasa. Y usted lo ve en las actividades que organiza Maduro, las pocas veces que se atreve a salir de Miraflores y realmente no tiene ningún tipo de emoción, por el contrario, yo creo que más bien le da miedo exponerse, mientras que a nosotros sin plata, como usted decía, con las uñas, sin medios de comunicación, sin poder tener movilización de la gente, sin transporte público, sin gasolina, la gente llega espontáneamente en miles y miles y miles. Entonces, ahí está. Y nadie puede dudar esa fuerza relativa tan favorable hacia nosotros. Ahora bien, todo el mundo sabe que el Consejo Nacional Electoral está totalmente sometido al régimen, que además todo el proceso de inscripción del registro electoral fue irregular, atropellado, cercenando el derecho a millones de venezolanos que viven afuera de inscribirse porque saben que todos son venezolanos que quieren un cambio político, que quieren volver a Venezuela y que desde luego de aquí en adelante el régimen podría llevar adelante acciones que tergiversen, manipulen o violen aún más los resultados reales. A tal efecto que estamos haciendo, bueno, nos estamos organizando, presidente. Nosotros no estamos actuando como si esto fuera un campo nivelado con un árbitro independiente. Aquí sabemos que el campo es así, que el árbitro es parte del otro equipo, que nuestra arquería, donde nos toca patear es muchísimo más pequeña que la que ellos tienen, que además utilizan persecución, violencia. Sin embargo, lo que está ocurriendo en términos de la organización cívica es inédito. Y por otra parte, yo sí espero que las organizaciones de observación electoral internacional tengan conciencia de lo que representaría para Venezuela que el régimen perpetrara un fraude que no fuese desmontado. Y allí es muy importante evaluar, como usted dice, cuáles serían los escenarios en uno y otro caso, porque yo finalmente termino concluyendo que al régimen y a Maduro el escenario que más les conviene es una transición negociada. Creer que por las fuerzas se pueden quedar en el poder arrebatando el derecho a elegir e imponiendo por las malas, como dice Maduro, otro resultado, realmente no creo que el país lo vaya a tolerar. Y hay una pregunta que también pues muchas personas se hacen y es el escenario tradicional, digamos, al que hemos estado acostumbrados por este régimen tiránico que es siempre robarse las elecciones para perpetuarse, manipulando los sistemas de conteo, manipulando los sistemas de información, tratando además de comprar a quienes están manejando los procesos logísticos en el territorio. Es decir, es muy importante que se entienda que estas no son unas elecciones, esto es prácticamente una competencia irregular donde la resistencia democrática está prácticamente preparándose para encarnar a David contra Goliat, sabiendo las adversidades que hoy se tienen. Pero yo no puedo dejar de hacer dos preguntas, María Corina. Tú decías la comunidad internacional. Hay un interrogante que yo tengo, la OEA. La OEA en otras épocas siempre había sido una voz grande, fuerte, estruendosa, al servicio de la democracia como debe ser, en estricto cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, pero he visto en los últimos meses y en las últimas semanas la voz de la OEA frente a todas estas manipulaciones distinta. Una OEA mucho más meliflua, por decirlo de manera más bien tranquila. Y yo me pregunto, ¿ustedes qué esperan hoy de esas instituciones que defienden la democracia a nivel continental? ¿Ven realmente una OEA que está preocupada y genuinamente trabajando para poder denunciar si es que hay alguna manipulación? ¿O sencillamente está el pueblo venezolano a la suerte total de lo que el CNE quiere hacer? E inclusive me pregunto por los observadores de la Unión Europea
o también del Centro Carter o cualquier otra de las organizaciones que tiene hoy legitimidad mundial para poder observar este proceso y darle garantías, al menos a quienes creen en la comunidad internacional, que aquí va a haber una verdadera justa democrática. Sí, fíjese, ese es un punto muy importante. ¿Cuál es el rol de los observadores internacionales? Porque hay algunos grupos que vienen con un nivel de superficialidad que lo que terminan es dando legitimidad a cambio de nada, porque no pueden detectar lo que realmente está ocurriendo en el proceso o la capacidad de intervención que pueda tener un sistema tan sofisticado como el que existe en Venezuela. La OEA ha tenido una fortaleza técnica electoral indiscutible durante muchas décadas y fíjate que el régimen se negó bajo ningún concepto que dentro del Acuerdo de Barbados se incluyera una misión de observación electoral de la OEA como parte del acuerdo. De modo que la OEA no está previsto que venga a esta elección, yo creo que es lamentable, pero al igual que usted creo que tiene un rol de seguimiento, aunque no esté en el terreno, porque hay muchas evidencias de las violaciones que está ocurriendo en el proceso electoral, aunque no esté físicamente haciendo el seguimiento. Y sí creo que estos tres organismos, que yo creo que tienen capacidades para poder detectar graves irregularidades, el Centro Carter, la Unión Europea y un panel de expertos de las Naciones Unidas, tienen un rol muy importante que jugar, siempre y cuando que el régimen les dé el acceso sin límite y en los términos en que ellos hacen observación en otros países. Aún no se conocen los términos de memorandos de entendimiento y hay las misiones exploratorias que vinieron en días pasados van a tomar una decisión en los próximos días si van a venir o no van a venir, dependiendo del grado de acceso y autonomía que puedan tener. Yo personalmente creo que si no tienen total libertad de acción, es mucho más serio decir que no pueden actuar, pero eso no está aún determinado y yo sí creo que sería ideal la presencia de estas organizaciones siempre y cuando tengan acceso a los aspectos medulares del proceso. Ahora, allí no se queda el trabajo para contrarrestar los abusos del régimen, presidente. Nosotros hemos hecho un estudio hiper detallado de lo que han sido las manipulaciones en el registro, de lo que llamamos la ingeniería electoral para favorecer los resultados del oficialismo y tenemos grupos de ciudadanos y de técnicos abocados todos los días a nivel nacional para montar una estructura que pueda prevenir o detectar en tiempo real cualquier atropello por parte de la tiranía o cualquier fraude que quiera hacer el Consejo Nacional Electoral. Y una pregunta también tiene que ver con los Estados Unidos. Yo quiero tocar ahí dos aspectos. Uno, el famoso Acuerdo de Barbados, donde Estados Unidos, en su calidad tal vez de garante o de facilitador, hizo unas exigencias sobre el retorno a la democracia y obviamente no se han cumplido. Prácticamente ha habido generosidad desde el punto de vista de devolverle al régimen a su principal socio en el lavado de activos, a Alex Saab. Hemos visto también el tratamiento con los narcosobrinos. Hemos visto cómo se han relajado algunas sanciones que ahora han empezado también a retornar ante el incumplimiento de la dictadura. Pero yo quisiera también que María Corina Machado nos cuente y le cuente a quienes nos están acompañando cuál es esa lectura, porque la verdad es, como lo decimos en Latinoamérica coloquialmente, se han pasado por la faja los integrantes de la dictadura y por supuesto el sátrapa de Nicolás Maduro ese acuerdo de Barbados. Cómo ves esa situación de esos incumplimientos del acuerdo de Barbados y el papel que debería jugar Estados Unidos en Sí, este momento y de cara a los próximos meses? sí. Bueno, hay varios elementos en su planteamiento, pero voy a arrancar por este que usted me menciona y es cómo fue diseñado este proceso de negociación, que a mi modo de ver eh, tiene un error de inicio, de origen, porque hay una negociación, digamos, bilateral entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y funcionarios del régimen que es complementaria o que termina influyendo sobre el acuerdo de Barbados que debería ser entre las partes venezolanas, con un grave problema y es que la delegación del acuerdo de Barbados que representa a las fuerzas democráticas
se arrancó hace mucho tiempo, se construyó hace muchos años y no necesariamente refleja la realidad de las aspiraciones y de la representatividad de las fuerzas democráticas hoy. Ahora, ¿qué significa esto? Que Estados Unidos ha establecido unos compromisos, unos acuerdos con el régimen de Maduro que además eran desconocidos para nosotros hasta que recientemente Jorge Rodríguez lo hizo público. De modo que era muy difícil llevar adelante una negociación en estos términos, cuando habían dos dinámicas paralelas. Lo que ha ido ocurriendo es que efectivamente es cuando al régimen ir incumpliendo lo que se refería al proceso de democratización en Venezuela, Estados Unidos empezó a detener lo que eran los acuerdos que ellos habían establecido y llevó a este escenario de que no se extendieron las licencias como usted lo está mencionando. Ahora, estamos en un momento muy complejo donde yo creo que el régimen de Maduro necesita darle legitimidad y que tenga reconocimiento este proceso electoral, y para ello quiere mantener algún tipo de relación con actores internacionales, por eso se ha abierto la presencia de observadores internacionales, pero en el fondo, como bien dice, aún no contempla la posibilidad de ceder el poder. Eso está llevando al régimen a una posición compleja, porque al final el crecimiento social, la fuerza social que se ha ido expandiendo por el país, créame que no es fácil de detener. Y ellos tendrán que tomar una decisión. Si aceptan ir a un proceso electoral donde la probabilidad de una derrota es altísima por las fuerzas democráticas que hoy han crecido en el país, o si van a salirse ellos de esa ruta electoral con todas las implicaciones políticas a nivel nacional e internacional que esto tendría. Y María Corina, muchas personas se preguntan por tu seguridad. Muchas personas han visto cómo gente valerosa, gallarda, que ha estado a tu lado ha sido encarcelada, una vez más con una práctica intimidatoria. Se ha visto también en los últimos meses cómo a personas que han integrado la resistencia democrática también han sido capturados, obviamente violando todos sus derechos. Eso es importante que lo compartas y me gustaría también que muchas de las personas que hoy que están con nosotros sepan que la tarea que estás cumpliendo es realmente heroica y con unos niveles de riesgo muy altos. Hoy, con sinceridad, ¿qué garantías sientes que tienes o realmente te sientes absolutamente expuesta, quizás peor que en otras circunstancias? Yo creo que hoy estamos todos expuestos, presidente. Yo sí creo que el riesgo ha crecido muchísimo. En mi, en mi caso, en nuestros equipos, que nos tomó 12 años construirlos, en cuestión de 12 horas los desarticularon. Tengo 6 miembros del equipo que tienen más de un mes detenidos. Dos de ellos no los hemos podido ver, ni Adignor Hernández, ni Henry Alviares, ni sus familiares, ni sus abogados los han podido ver. Tenemos 6 personas protegidas, asiladas en la Embajada de Argentina, que son de mi equipo más cercano, o sea, desde mi jefa de comando de campaña hasta los jefes de cada una de las áreas operativas. Hace pocos días en Portuguesa que hicimos una actividad maravillosa. Al día siguiente el régimen, funcionarios del SEBIN se llevaron secuestrados a la fuerza a 3 activistas de una localidad, una comunidad muy pequeña que se llama Santa Rosalía, al día siguiente, que es a 2 horas de donde había sido la actividad. Es decir, es enviando un mensaje que quiere desmovilizar y aterrorizar a todos nuestros equipos de la campaña y también a las personas que asisten a estos eventos. Una de las personas que detuvieron era un muchacho que tenía menos de un mes de haber regresado a Venezuela, de Colombia, y que el delito que cometió fue que yo le ofrecí el micrófono y dijo unas palabras durante la actividad y había miles de personas. Y después lo fueron a buscar y se lo llevaron preso. Hoy en día no sabemos dónde está. Entonces, como usted bien dice, yo tengo 10 años con prohibición de salida del país. Desde hace 7 años no puedo montar en un avión de una línea comercial porque les quitan la licencia. Ya no puedo alquilar un hotel
porque van y cierran el hotel o cierran el local de alimentos donde me paro en la carretera. Esto es una cosa, bueno, ni hablar en los medios de comunicación. Yo tengo 10 años que no aparezco en televisión nacional. Entonces, todo esto ha sido hecho con redes sociales, con la organización de la gente, con las uñas y obviamente con muchísimo riesgo personal para todos los que estamos en ello involucrados. Pues esto es una demostración más de todas las adversidades que se están sorteando. Y María Corina, yo obviamente no quisiera ponerme aquí en la posición de jugar con elementos aleatorios, pero yo he visto muy de cerca todos los procedimientos de la dictadura de Maduro. Y quizás en un escenario como el que nos ha acostumbrado de robo de elecciones, ¿cuál va a ser o cuál sería la actitud de la resistencia democrática si esa situación que se ha vuelto común durante tantos años acontece el próximo 28 de julio? ¿Cuál es el llamado a la acción el día siguiente? Pero es que lo que no es común es la magnitud de la fuerza que aquí se ha desplegado, presidente. O sea, yo le digo, cuando recorro el país y veo lo que está pasando en lo que eran las redes del chavismo, o sea, estos sistemas de control social con la distribución de la bolsa de comida o con la bombona de gas o con el bono, y yo veo en nuestras actividades que llega la jefe de calle, que es la persona que está encargada de hacer el trabajo de supervisión y de reporte al régimen, al PSUV, sobre el comportamiento de los vecinos, pero ahora está con nosotros. Lo mismo está ocurriendo con las personas que trabajan en el sistema CLAP, con los policías, con los guardias nacionales en las alcabalas. Es decir, al final esto es un país que tiene anhelos comunes. Todos queremos que regresen nuestros hijos y sabemos que eso no va a pasar si este régimen no sale del poder y logramos un cambio profundo en Venezuela. Entonces, la fuerza que se está construyendo, créanme, esto es exponencial y el régimen va a tener que enfrentar ese momento de darse cuenta de que perdió todo soporte, toda base social. En 25 años nunca había estado en una posición de tanta debilidad. Bueno, yo quisiera de pronto traer a colación un evento del pasado que fue en uno de esos referendos que convocó en su momento Hugo Chávez. Él lo perdió y lo perdió además con una fuerza también sorpresiva, arrasadora de la resistencia democrática en su momento. Él quiso además minimizar ese acontecimiento y además quería pasar por encima del veredicto popular, pero en ese momento las propias fuerzas militares se hicieron sentir y le dijeron que no podía desconocer ese triunfo. Obviamente la pregunta hipotética es complicada y entiendo los niveles de delicadeza que hay que tener en esto, pero si el sentimiento mayoritario que nos has narrado y que es obvio se debe sentir porque hay un desconsuelo, un desasosiego, un rechazo total al régimen, si ese sentimiento se expresa con claridad el 28 de junio y Nicolás Maduro trata de eludirlo o de bloquearlo o sencillamente de anularlo, ¿cuál crees que va a ser la respuesta de parte de las fuerzas militares? ¿Se estarán al lado de la ciudadanía, tomarán una decisión heroica y patriótica o se situarán nuevamente en el ropaje de proteger las estructuras del cartel de los soles? Mire, presidente, muchas cosas están cambiando en Venezuela y están cambiando de sus bases hacia arriba. Hace un año era impensable que tuviéramos primarias, que los partidos se organizaran y aceptaran que iba a ser la gente quien escogiera el nuevo liderazgo y la candidatura de los venezolanos. Y pasó. Y mucha gente pensaba que era imposible que el régimen permitiera que hubiesen unas primarias y muchísimo menos que participara yo en las primarias. Y ocurrió. Y ellos estimaban que iban a ir máximo 500.000 de personas y fuimos casi 3 millones de venezolanos. Es decir, el régimen se ha equivocado y también los venezolanos lo hemos sorprendido. Pero ha habido una reacción de abajo hacia arriba creciente que es transversal en toda la sociedad. Los militares, los policías, los cuadros medios del PSUV llegan a sus casas y tienen hijos, esposas, madres, que les piden lo mismo que el resto de la sociedad y que entienden
que si Maduro, por las malas, a la fuerza, pretende quedarse en el poder en contra de la voluntad enorme de los venezolanos, sería un escenario devastador, no solo para Venezuela, también para la región. Si él lograra hacer eso, estaríamos hablando de 3, 4 o 5 millones de venezolanos huyendo en un periodo brevísimo de tiempo. Pensemos lo que eso significaría para Colombia, para Perú, para Centroamérica, para los Estados Unidos. Ni hablar la desestabilización política, cómo se acentúan las redes del crimen organizado que están siendo financiadas desde territorio venezolano. Y desde el punto de vista geopolítico, cómo se están fortaleciendo las alianzas con Putin, con Irán. Es decir, los países de la región entienden que lo que está en juego en Venezuela también los atañe directamente. Y los venezolanos confiamos en que acompañarán esta lucha nuestra, que es serena y firme. Igualmente yo aspiro que las instituciones y en particular las Fuerzas Armadas, que van a ser protagonistas, testigos, porque van a estar allí, desplegadas en cada uno de los centros de votación y van a ver con sus propios ojos la magnitud de esta efervescencia y esta conciencia cívica ciudadana, pues cumplan la Constitución. Eso es solo lo que yo espero de ellos, que no hagan nada para desconocerlo, que cumplan la Constitución. En el escenario de ese fervor popular que nos has narrado, de ese sentimiento grande de rechazo hacia la dictadura y en el escenario de una apabullante victoria de ese sentimiento, la pregunta es cómo se empieza a allanar un camino para la unidad nacional y si ese camino lo ves posible. ¿Y cuál sería ese elemento de convocatoria? Porque una transición de esa naturaleza requiere una visión clara de integrar para poner la nación por encima de la división. Fíjese, presidente, lo que nosotros vamos a encontrar en Venezuela es algo inédito. Nosotros tenemos una crisis multidimensional, yo creo que de verdad nunca visto. Una crisis humanitaria, una crisis de servicios públicos, una crisis financiera, una crisis económica, una crisis de soberanía, una crisis de seguridad ciudadana, es decir, todo simultáneamente y con un Estado con unas bajísimas capacidades. Y desde luego una sociedad que va a tener expectativas de ver resultados en el cortísimo plazo. Entonces, sin lugar a duda, el tema de soberanía y de ejercer control del Estado sobre el territorio para desarticular estos grupos criminales es una de las prioridades. Ahora, usted lo ha dicho y es una de nuestras principales aspiraciones y prioridades. Nosotros hemos convocado a lo que llamamos a la plataforma Gana, que es la gran alianza nacional. Allí nosotros desde ya estamos convocando todos los sectores de la sociedad, mucho más allá de los partidos políticos, debatiendo, construyendo gobernabilidad desde ahora, entendiendo y socializando dónde están los grandes desafíos que vamos a tener en las primeras de cambio, en un periodo de transición que va a ser tremendamente complejo. Ahora, yo siento que esas barreras que el chavismo nos impuso en el plano religioso, racial, político, económico, mire, presidente, las hemos derribado. Y hoy se está produciendo esa dinámica virtuosa de un país que se encuentra con valores comunes y con un anhelo de tener una nación nuevamente en la cual, donde aquellos que se han ido puedan regresar y nosotros podamos sentirnos profundamente orgullosos de ser venezolanos. Es una tarea gigantesca, monumental, es una responsabilidad muy grande para quienes hemos asumido este reto y este mandato de los venezolanos, pero yo tengo la seguridad de que lo vamos a lograr y que ya hemos dado pasos fundamentales en esa dirección y que vamos a contar con ustedes para darle estabilidad en el proceso de reinstitucionalización democrática y reencuentro de todos los venezolanos. María Corina, no tengo sino palabras de felicitación y de admiración por tu lucha, por tu liderazgo, por tu valentía, por haber forjado este camino de unidad para enfrentar la dictadura y esperamos acompañarlos en todo este proceso. Y de verdad, en nombre de muchos, de millones de colombianos que hemos tenido esa solidaridad con el pueblo venezolano, estamos al lado de ustedes.
Te agradezco mucho este espacio, este tiempo. Sé que sigues ahora acompañando todo este recorrido Muchísimas en el gracias. país y muchas gracias por estar con nosotros y a todos los que nos han seguido, muchas gracias por estar hoy en Tres Respuestas con Iván Duque. Muchísimas gracias.